En este vídeo vamos a ver qué son y para qué sirven los espacios de almacenamiento o storage spaces. Los espacios de almacenamiento nos van a servir para combinar varios discos duros formando una única unidad virtual. Y en función de qué tipo de RAID usemos podemos obtener un mejor rendimiento. Aunque esto no es exactamente un RAID, es parecido pero no es igual, es con ciertos matices. Pero sí podremos tener también un backup de los datos, tolerancia a fallos, disponibilidad, todo lo que permite un RAID. Esta unidad virtual que crearemos se conoce como espacio de almacenamiento y para crearla necesitamos mínimo 2 discos duros, que pueden ser de cualquier tipo, mecánicos, SSD, externos, un pendrive, lo que quieras. El matiz con el RAID viene en que en un espacio de almacenamiento nosotros podremos ir agregando más discos duros al grupo de almacenamiento a medida que éste se llene. En cambio, si hacemos un RAID, estamos limitados a los discos físicos que ponemos y a su capacidad. Para abrir espacios de almacenamiento, iremos al panel de control y buscamos aquí espacios de almacenamiento, lógicamente. Como te he dicho, no es exactamente un RAID, pero funciona de forma parecida. Bien, vamos a verlo y luego lo entenderás perfectamente. Vamos a crear un nuevo grupo y espacios de almacenamiento. Le diremos que sí. Y aquí nos salen los discos con los cuales podemos crear el espacio de almacenamiento. Lo seleccionamos y le damos a crear grupo. Aquí ponemos nombre a nuestro espacio de almacenamiento, la letra de unidad que queramos, el sistema de archivos, que aquí como estoy en un Windows 10 profesional solamente me deja NTFS, pero si estuviera en un Windows Server 2012 R2 o superior, tendría también la oportunidad de formatearlo en REFS, que es un formato más resistente al tema de fallos. Y en tipo de resistencia tenemos simple, reflejo doble, reflejo triple y paridad. Esto es lo que lo hace parecido con un RAID. En el caso de la resistencia simple, nos va a permitir aumentar el rendimiento, pero no van a proteger los datos en caso de errores de la unidad. Esto equivaldría a un RAID 0, también conocido como stripping, que lo que hace es dividir el archivo que queremos copiar al disco duro en bloques entre los discos duros que forman el RAID. Pero no tenemos tolerancia a fallos y como se estropee uno de los discos duros, pues chao chochín. Lo que nos ofrece este tipo de resistencia simple, al igual que un RAID 0, es un mayor rendimiento. Para que lo entiendas mejor, cuando yo tengo un RAID 0, tengo 2 discos y, por ejemplo, un archivo, grabo un trozo en un disco y otro trozo en el otro, con lo cual la escritura de la información es mucho más rápida, especialmente si se trata de un disco duro mecánico que tiene que ir recorriendo los platos de los discos. De ahí que lo que ofrecen es mayor rendimiento. En un reflejo doble, el espacio de almacenamiento necesita 2 discos y nos va a permitir proteger nuestros datos ante errores en una de las unidades. Este tipo de almacenamiento requiere al menos 2 unidades de disco y equivale a un RAID 1, también conocido como espejo o mirroring. En este caso, lo mismo que grabo en un disco se va a grabar en el otro. Y si uno de ellos falla, el otro contiene toda la información. Esto es lo que se conoce como tolerancia a errores. Un reflejo triple será también, como el anterior, el equivalente a un RAID 1, pero en este caso con 3 discos, con lo cual tendríamos 2 unidades de almacenamiento que pueden fallar de forma simultánea. Y mis datos siguen permaneciendo en el disco que está sano. Por último, tendríamos la paridad. La paridad sería hablar de lo mismo que un RAID 5 y para esto necesitamos mínimo 3 discos que van a almacenar los datos con información de paridad, lo que protege nuestros datos de errores en una unidad. Lo que hace es dividir el archivo que vamos a copiar al disco duro y copia el archivo dividido en los distintos discos duros, salvo en uno de ellos, que lo que guarda es una forma de redundancia que es la paridad. Este tipo de RAID tiene una tolerancia a fallos de una unidad, es decir, que solamente un disco puede fallar y mis datos permanecen. Si fallan 2, mis datos se van al carajo. Bien, como ejemplo vamos a crear un reflejo doble. Para eso tendré que tener 2 discos disponibles en mi equipo. Bien, lo primero le vamos a poner el nombre data, por ejemplo. Aquí tenemos la letra de la unidad, que es E,
Aquí el sistema de archivos que vamos a formatear en NTFS. Vamos a crear un reflejo doble para lo que necesitamos 2 discos, como ya hemos dicho. Y aquí tenemos la capacidad total de nuestros 2 discos y la capacidad disponible. En tamaño máximo, y aquí está la gracia de los espacios de almacenamiento, le vamos a poner 2 teras. O sea, sé que mi disco virtual va a tener 2 teras, aunque físicamente tiene 2 discos, que son de 8,74 gigas. En principio voy a tener disponibles esos 8,74 gigas. A medida que los vaya gastando y llegue a un límite, Espacios de Almacenamiento me avisará de que se está agotando la capacidad, de forma que yo puedo ir añadiendo discos a mi espacio de almacenamiento. Y has oído bien, he dicho disco virtual, que no hay que confundir con los discos virtuales de las máquinas virtuales. Es virtual porque no existe. Existe, pero no existe. Existe en parte, porque tiene una parte física, pero la otra no existe, pero puede existir. Vaya rayada mental. Así que pienso, luego existo. Como podemos ver aquí, un espacio de almacenamiento puede ser más grande que la cantidad de capacidad disponible en el grupo de almacenamiento. Cuando la capacidad del grupo sea insuficiente, puede agregar más unidades. Voilà, esta es la diferencia con un RAID. Una vez configurado esto, le damos a crear. Y esta es precisamente la flexibilidad que me da frente a un RAID. Así que es como un RAID, pero no es un RAID, porque no es lo mismo un tubérculo que vertúculo. Eso está claro. Así que aquí está la gracia de los espacios de almacenamiento. Le vamos a dar a crear espacio de almacenamiento. Y fijaros, para empezar, aquí ya me está diciendo que mi volumen data, que es un reflejo doble, como hemos configurado, es de 2 teras. Si yo voy a equipo, ya veo aquí mi unidad virtual de 2 teras. Aunque te recuerdo que físicamente solamente tenemos 8,74 gigas. Ahora bien, si nos movemos aquí por la ventana y vamos a unidades físicas, aquí aparecen las unidades reales que están instaladas. Y si vamos otra vez al administrador de dispositivos, aquí tenemos nuestra unidad data, que como veis aquí también aparece con esa capacidad de 2 teras. Más cositas. Yo podría cambiar los nombres a estos discos, por ejemplo, si quisiera. No lo voy a hacer. Vamos a cancelar. Podría agregar más unidades. Ahora mismo tampoco lo puedo hacer porque ya no tengo más unidades disponibles, pero simplemente sería venir aquí, agregar unidades. Aparecerían, como hemos visto antes al principio, las unidades disponibles, las seleccionaríamos y formarían parte ya de nuestro espacio de almacenamiento. Si vamos atrás, podemos verlo de otra forma. Por ejemplo, voy a eliminar esta unidad de mi espacio de almacenamiento. Le digo eliminar espacio de almacenamiento. Si yo eliminase uno de estos discos físicos de mi espacio de almacenamiento, lo que ocurriría sería esto, que me he cargado el espacio de almacenamiento. Si vamos aquí nuevamente al administrador de discos, ya no tengo espacio de almacenamiento. Si vamos también aquí a equipo, ha desaparecido nuestro espacio de almacenamiento. Así que vamos a crearlo de nuevo. Vamos a decirle que es de 2 teras, igual que antes, y crear espacio de almacenamiento con las mismas unidades físicas que teníamos disponibles. En resumen, con los espacios de almacenamiento podemos crear unidades virtuales de la capacidad que queramos con discos físicos de menor capacidad e ir añadiendo discos físicos a medida que los necesitemos, lo cual nos da una gran flexibilidad para proyectar a futuro el espacio que creamos que vamos a necesitar en un volumen y agregar discos a medida que los necesitemos. Y una última cosilla, si nosotros en nuestro espacio de almacenamiento vamos aquí a cambiar, le podremos decir que ahora, en lugar de que sean 2 teras, quiero que mi espacio de almacenamiento sea de 4 teras. Cambiamos el espacio de almacenamiento, ya lo tenemos aquí de 4 teras. Si vamos al administrador de discos también se refleja y lógicamente si vamos aquí a equipo también se refleja. ¿Te ha quedado claro, clarinete? Eso espero. Por cierto, que espacios de almacenamiento solo lo vas a encontrar en Windows 10 Profesional. No existen las versiones Home.
Y por supuesto también lo encontrarás en las versiones de servidor. Pues esto es todo, amigos. Un besito, chao. Eso es todo, amigos.